Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento y que a mí, sinceramente, me tiene el corazón un poquito, bueno, ya saben. Hoy vamos a desentrañar el misterio, el drama, y las lágrimas, detrás de la no boda de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja de Love is in the air, aquellos que nos hicieron suspirar, reír y creer en el amor verdadero, bueno, ya saben a qué me refiero. Recordemos antes de entrar de lleno en el torbellino de emociones, que si les gusta el contenido de este canal, si son fanáticos de las series turcas, si les apasionan las noticias del mundo del espectáculo, el glamour, los dramas y todo lo que conlleva, suscríbanse y activen la campanita. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, porque aquí estamos al día con todo. Suscríbanse ya. Es totalmente gratis y me ayudan un montón. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Todos, absolutamente todos, estábamos pegados a la pantalla, esperando con ansias el anuncio oficial de la boda de Hande y Kerem. Después del éxito rotundo de Love is in the air, la química innegable que traspasaba la pantalla, las miradas cómplices, las sonrisas que lo decían todo, la esperanza de verlos juntos para siempre era más que grande, era monumental. Las fotos juntos, los rumores que alimentaban la llama, las declaraciones sutiles, todo apuntaba a un futuro romántico. Ya nos imaginábamos la boda turca de cuento de hadas, con la novia radiante, el novio enamorado, la ceremonia frente al Bósforo. Ahí soñábamos. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se adelantó la boda? Y lo más importante, ¿por qué esta frase está entre comillas? Bueno, porque la gran noticia, y aquí es donde la cosa se pone agridulce, es que no hay boda. Al menos, no por ahora. Esta es la verdad que nadie esperaba, la que ha generado un terremoto en el mundo de los fans, un tsunami de tristeza y desilusión. Después de meses de especulaciones, rumores y esperanzas, la realidad, lamentablemente, nos golpea. Hande Erçel y Kerem Bürsin han tomado caminos separados. La noticia de la ruptura, como suele suceder en estos casos, llegó de forma inesperada, como un rayo en un día soleado, sorprendiendo a todos. Aunque no ha habido una confirmación oficial por parte de los propios actores, y es algo que debemos respetar, su privacidad, los medios turcos, siempre atentos a las novedades del corazón, han reportado que la relación llegó a su fin. Los detalles, como suele ocurrir, son escasos, y las razones, como un laberinto de espejos, son variadas y a veces poco claras. *** Analizando las posibles razones, un rompecabezas de emociones y circunstancias ***. Ahora vamos a sumergirnos en las posibles razones que, según las fuentes y las especulaciones, podrían explicar este adelanto que en realidad nunca existió. Hay varios factores que combinados podrían haber contribuido a esta triste situación. ***1. Agendas apretadas y el ritmo frenético de la fama ***. Una de las versiones más recurrentes, y que parece tener bastante peso, se centra en las agendas implacables de ambos actores. Tanto Hande como Kerem están en la cima de sus carreras, brillando en sus respectivos ámbitos profesionales. Tienen proyectos en puerta, rodajes constantes, compromisos publicitarios, entrevistas. La vida de una estrella de televisión es, sin duda, muy demandante. Las horas de sueño se reducen, el tiempo libre es un lujo y la presión es constante. Esta vorágine a veces puede generar tensiones en una relación. Las discusiones por falta de tiempo, la imposibilidad de compartir momentos de calidad, todo esto puede pasar factura. Imaginemos la situación: Hande grabando una nueva serie, sumergida en el personaje, con largas jornadas de trabajo. Kerem, quizá en otro proyecto, en otra ciudad, incluso en otro país. La distancia física se suma a la distancia emocional. ***2. La distancia, enemiga silenciosa ***. Este es un factor que con frecuencia se menciona en las relaciones de las celebridades. Ambos actores, como mencionamos antes, han tenido proyectos que los han llevado fuera de Turquía. Kerem, en particular, ha estado involucrado en producciones internacionales, trabajando en diferentes países, conociendo nuevas culturas, pero a su vez, alejándose de Hande. La distancia física, la dificultad de mantener un contacto constante y de calidad, es un desafío enorme. Las videollamadas no sustituyen el contacto físico, las caricias, las miradas, el compartir un café, un atardecer.
La distancia, poco a poco, puede erosionar los cimientos de una relación, por sólida que parezca. *** 3. La presión mediática, un espejo distorsionador ***. Este es, quizás, el factor más insidioso y, sin embargo, el que menos se menciona directamente. Pero no por eso deja de ser menos importante. El mundo de las celebridades es un universo de exposición pública constante. El constante acoso de los paparazzi, los rumores, las especulaciones, las noticias falsas que se propagan como la pólvora, todo esto puede ser muy desgastante para una pareja. La necesidad de proteger la intimidad, de blindar su amor de los ojos curiosos, se convierte en una lucha diaria. Las parejas de famosos viven bajo la lupa, cada movimiento es analizado, cada palabra interpretada. Esto genera estrés, ansiedad y, en ocasiones, conflictos que pueden ser difíciles de superar. La presión mediática, como un espejo deformante, distorsiona la realidad y, en algunos casos, puede acabar con el amor. ** 4. Incompatibilidad de caracteres, un camino divergente ***. Aunque suene a cliché, la incompatibilidad de caracteres es una de las razones más comunes en las rupturas amorosas. A pesar del amor, a pesar de la química, a veces las personalidades simplemente no encajan a largo plazo. Es posible que con el tiempo Ande y Kerem hayan descubierto que sus valores, sus objetivos, sus maneras de afrontar la vida, no eran tan compatibles como creían al principio. Quizás sus caminos se han bifurcado, y cada uno busca un futuro diferente con prioridades distintas. A veces el amor no es suficiente y la incompatibilidad, por dolorosa que sea, es la única razón. ** 5. El factor fama, un precio muy alto ***. La fama, el reconocimiento, el éxito, son metas que muchos anhelan, pero también conllevan un precio muy alto. La exposición pública, la falta de privacidad, el escrutinio constante, todo esto puede afectar a una relación. Ande y Kerem, al ser dos figuras públicas muy queridas, han vivido en el ojo del huracán desde el inicio de su relación. La presión de mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans, de lidiar con los rumores, todo esto puede generar tensiones y desgastar la relación. Quizás la fama, el éxito, han sido un factor determinante en la ruptura. ** 6. ¿Y el amor? ¿Dónde queda el amor? ***. No podemos descartar que simplemente el amor haya llegado a su fin. A veces el amor se transforma, se desvanece y se agota. Las relaciones evolucionan, y no siempre en la dirección que deseamos. Es posible que a pesar de todo el cariño, la admiración y el respeto mutuo, Ande y Kerem hayan sentido que su amor ya no era suficiente para mantener la relación a flote. El amor, a veces, no es para siempre y eso, por doloroso que sea, es algo que debemos aceptar. ***, el adelanto que nunca fue, la ilusión destrozada ***. Y aquí es donde entra en juego la explicación que da título a este vídeo, la que nos dejó helados, la que nos rompió el corazón. Quizás el adelanto de la boda no fue más que una ilusión, una esperanza alimentada por el cariño que sentíamos por esta pareja. Quizás la verdadera noticia era que por mucho que queramos, el amor no siempre es para siempre. Es duro, lo sé. A todos nos gusta soñar con finales felices, con cuentos de hadas que se hacen realidad. A todos nos encanta imaginar la boda perfecta, el amor eterno, la felicidad sin fin. Pero la vida a veces nos da sorpresas. Y en este caso, la sorpresa no fue una boda, sino una separación. Un adiós. Un punto final a una historia que, aunque breve, nos llenó de alegría. ***, ¿cómo están ahora? El futuro después del final ***. Ahora bien, ¿qué ha pasado con cada uno de ellos? ¿Cómo están llevando esta situación? ¿Cómo es el presente después del adiós? ***, Andercel, enfoque, fortaleza y nuevos horizontes ***. Andercel, por su parte, ha demostrado una admirable fortaleza. Ha estado enfocada en su carrera y en sus proyectos personales. Ha seguido trabajando en nuevas series y películas, demostrando su profesionalismo y su dedicación a su trabajo. Su trabajo, su pasión, su refugio. Se ha visto también disfrutando de su tiempo libre, rodeada de sus amigos y familiares, el círculo de apoyo que siempre es fundamental en momentos difíciles. Se le ha visto sonriendo, saliendo a comer, disfrutando de la vida. Es evidente que está intentando seguir adelante superando este momento doloroso.
No ha emitido declaraciones públicas sobre la ruptura, respetando su intimidad, pero su actitud, su manera de afrontar la situación, habla por sí sola. Demuestra una madurez y una entereza que solo podemos admirar. *** Kerem Bürsin, profesionalismo, reflexión y crecimiento personal. ***. Kerem Bürsin, por su parte, también ha estado muy activo profesionalmente. Continúa trabajando en proyectos interesantes, demostrando su compromiso con su carrera y su talento actoral. Se le ha visto en eventos sociales, promocionando sus trabajos, manteniendo la frente en alto. También ha dejado entrever en algunas entrevistas que está enfocado en su crecimiento personal, en sus objetivos profesionales y en su bienestar. Parece estar reflexionando sobre el futuro, aprendiendo de la experiencia y buscando nuevas oportunidades. Ambos, Hande y Kerem, han elegido el camino del silencio, no han aireado los detalles de su separación, y eso es algo que debemos agradecer y respetar. ***. La importancia del respeto y la privacidad. ***. Es importante recordar que aunque no sepamos los detalles exactos de su separación, ambos son personas adultas que merecen respeto. La privacidad es algo sagrado, algo que deben tener en cuenta y que también debemos tener en cuenta nosotros, sus seguidores. No debemos especular ni juzgar sus decisiones. No debemos buscar culpables ni alimentar rumores. Lo importante es que ambos estén bien, que sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas. Han vivido un momento difícil, y merecen nuestro apoyo y comprensión. ***. Recordando lo bueno, un legado de amor y sonrisas. ***. A pesar de esta triste noticia, es importante recordar todo lo bueno que nos dieron Hande y Kerem. Su química en Love is in the Air fue mágica, inolvidable. Nos regalaron momentos de alegría, de emoción y de suspiros. Nos hicieron creer en el amor, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Su relación, aunque haya terminado, siempre será recordada con cariño por todos sus fans. Han dejado un legado, una huella imborrable en nuestros corazones. Recordemos sus escenas románticas, sus miradas cómplices, sus sonrisas, sus gestos de cariño. Recordemos cómo nos hicieron sentir, enamorados, esperanzados, felices. Ese es el verdadero tesoro, el recuerdo que nadie les puede quitar. ***. ¿Qué esperar en el futuro? Nuevos capítulos, nuevas historias. ***. Y aunque no haya boda, eso no significa que no podamos seguir soñando. Podemos soñar con sus futuros proyectos, con sus éxitos profesionales, con su felicidad personal. Podemos desearles lo mejor, desde el respeto y la admiración. Podemos seguir su trayectoria, aplaudiendo sus logros, celebrando sus éxitos. Y quién sabe, quizás en el futuro, la vida les depare sorpresas agradables. Quizás se encuentren el amor de nuevo, cada uno por su lado. O quizás simplemente encuentren la paz, la felicidad y la realización personal. Lo importante es que sean felices. ***. Un resumen, el adiós es la verdad. ***. Así que, para resumir, el adelanto de la boda de Hande y Kerem no se produjo porque, lamentablemente, la relación ha terminado. Las razones son múltiples y en su mayoría, desconocidas, pero lo importante es que ambos estén bien y puedan seguir adelante con sus vidas. La vida a veces nos sorprende y debemos aprender a aceptar los cambios, a afrontar los momentos difíciles y a seguir adelante con valentía. ***. Despedida y agradecimiento. ***. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya aclarado un poco el panorama. Ya sé que la noticia no es la que esperábamos, pero a veces la vida nos sorprende con cosas inesperadas. La vida es un camino lleno de curvas, y debemos aprender a transitarlo con resiliencia y esperanza. Gracias por ver este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué les parece la noticia, qué esperan de sus futuros proyectos. Me encanta leerlos. Me interesa mucho saber cómo reaccionan, qué sentimientos les genera esta noticia, y si aún creen en el amor. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos sobre el mundo del espectáculo y las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y muchos ánimos.